EDX que está acoplado ahí. Esto de acoplado lo que quiere decir es que en principio uno tiene un microscopio electrónico de barrido y mejora las capacidades de ese instrumento si se le añade, lo cual se realiza muy fácilmente, el espectrómetro. Entonces uno puede tener el microscopio, dedicarse a las imágenes, o puede tener el microscopio, tal vez en el momento de su adquisición no se tenía el dinero suficiente para adquirir el todo, pero siempre se está presente, uno tiene presente la necesidad de aumentar sus capacidades incorporándole el espectrómetro. Entonces, se tiene esto y se le incorpora el espectrómetro de X. El espectrómetro, eso de que se le puede incorporar, es una gran ventaja de este tipo de espectrómetro, porque hay otros instrumentos, otros microscopios electrónicos para el análisis con rayos X, donde de partida en el diseño tiene que estar considerado el analizador. Mientras que aquí no, aquí se le acopló y ya uno había diseñado el microscopio sobre todo para generar imágenes solamente. Pero creció su capacidad con esa incorporación. Eh, el típico instrumento para el análisis con rayos X en un microscopio electrónico de barrido se llama la microsonda electrónica o, o el microanalizador con sonda electrónica, y ese no trabaja con el sistema EDX, sino con otro que se llama WDX, donde la W en vez de energía lo que significa es longitud de onda, y su diseño es completamente especializado en ese sentido. Mientras que en este instrumento que estamos hablando del microscopio de barrido, se le incorporó el EDX que pudo incorporarlo, ya sea en el momento de su adquisición o posteriormente. Entonces vamos a hablar, ese instrumento es muy, muy utilizado. O sea, todo el que tiene un microscopio electrónico de barrido quisiera que tuviese además un EDX. El que tiene ya el instrumento con las dos capacidades, producir imágenes y producir espectros de rayos X característicos, tiene mucha, mucha ventaja, y por eso todo el mundo trata de tenerlo. Y hay muchos instrumentos en el mundo y también en el país donde se cuenta con esa combinación, Zen y EDX. Queremos en este curso pequeño, curso corto, conocer un poquito más cómo funciona este espectrómetro. Entonces vamos a la siguiente lámina, donde vamos a hablar un poquito sobre esa palabra que estamos utilizando, microanálisis. ¿Qué es eso de microanálisis? Uno se lo imagina, es un análisis de algo micro, de algo pequeño. Usualmente la palabra se refiere entonces a la identificación química y análisis cuantitativo de cantidades muy pequeñas de sustancias. Muy pequeña. Ahora eso de muy pequeña es vago en cierto sentido, y la palabra empieza a usarse mucho a partir del otorgamiento del Premio Nobel de Química hace casi 100 años, en 1923, a Fritz Pregel por su invención del método de microanálisis de sustancias orgánicas. O sea, hasta 1910, a la década de los años 1910, para hacer un análisis químico, la cantidad mínima requerida era unos 0,2 gramos. Con lo que hizo Pregel en la década de 1920, que le hizo ganador de ese premio Nobel, la cantidad requerida se redujo mucho. Entre cantidades de 3 a 7 miligramos ya podrías hacer un análisis de calidad, y eso se basó mucho en la invención de la microbalanza analítica, que seguramente todos la usan, pero hace 100 años era todo un logro haber llegado a construir ese instrumento, que es la microbalanza analítica, que tiene una precisión de 1 microgramo. En su conferencia Nobel, Pregel enfatizó que con eh, ese método de análisis químico, el microanálisis, se hacía un gran ahorro en reactivos y también un gran ahorro de tiempo de trabajo. Eso sigue siendo válido en el microanálisis,
Entonces se necesita una cantidad muy pequeña de material y se hace muy rápido. Si nos venimos al presente eh, y vamos al instrumento que queremos conocer, el CNDX, doy como ejemplo cuando uno analiza una laminita de latón, que es una aleación de cobre-zinc, con condiciones usuales. Por ejemplo, si usan un haz de electrones de unos 20 kiloelectronvoltios de energía y se utiliza, qué sé yo, una corriente de un nanoamperio, eh, la señal de rayos X con la que vamos a hacer el análisis proviene de media esfera dentro de la muestra, un hemisferio de apenas un micrómetro de radio. Si uno conoce la densidad, la composición y sabe que es de un micrómetro ese hemisferio, uno puede ver cuánta masa hay ahí y ahí hay 1,8 por 10 a la menos 11 gramos. Y uno puede hacer típicamente un espectro de X en un minuto. Por lo tanto, estamos haciendo, comparado con lo que se hacía hace casi 100 años y que empezó a darle nombre a este tipo de análisis, estamos haciendo un verdadero microanálisis, determinando la composición de una aleación con cantidades muy, muy pequeñas de material. En este caso, como les dije, 1,8 por 10 a la menos 11 gramos en tan solo un minuto. De eso es que vamos a hablar hoy, de ese microanálisis logrado por esta técnica. Y para eso eh, vamos a hablar en general de qué ventajas me da el uso de un haz de electrones. Entonces, un haz de electrones finamente enfocado se denomina de sonda, una sonda de electrones, porque uno va a sondear, va a hacer que fijándose es energética, digamos, típico, unos 20 kiloelectronvoltios. Entonces, los electrones a esa energía son capaces de lograr mucha interacción con la materia, típicamente un sólido, y generar muchas señales que pueden ser utilizadas para diferentes fines. En principio, sabemos que de esa interacción se generan electrones secundarios, electrones retrodispersados, unos electrones característicos llamados electrones OY, se puede producir luz visible en lo que se llama catodoluminiscencia. Eh, si la muestra es suficientemente delgada, los electrones pueden atravesarla, entonces se tienen también electrones transmitidos. Si la muestra es gruesa, no tendremos esta señal de electrones transmitidos, pero una de las señales más importantes que se utiliza mucho es la generación de rayos X. Nosotros entonces en el resto de la charla nos vamos a dedicar a estos rayos X que surgen como resultado de la interacción de esa sonda de electrones con un punto de la muestra. Entonces, vamos a caracterizar esa sonda de electrones. Hay preguntas que uno se hace, ¿cómo la caracterizo? ¿Qué es lo importante de barrido? Eh, Mucho de eso ya lo conocemos, pero es muy importante enfatizarlo aquí de nuevo. La energía típicamente usada en un microscopio electrónico de barrido, la energía de láser, va entre 1 y 30 kiloelectrones. Una típica, cuando uno entra a casi cualquier laboratorio que tiene este instrumento, es que están trabajando con 20 kiloelectronvolts. Ahora, uno puede subir esa energía y hay microscopios que llegan de barrido que llegan a 40 kiloelectronvoltios, pero no es lo típico. Lo típico es llegar a un máximo de 30 kiloelectronvoltios y uno lo puede ir reduciendo
y puede tener inclusive en ciertos microscopios usarlos con energía menor de 1 kilo de electronvoltio, pero es raro. Lo típico es que entonces uno pueda moverse entre 1 y 30 kiloelectronvoltios. Ese haz tiene una corriente, una típica es un nanoamperio, pero podemos tener, hay casos donde necesitamos corrientes mucho más altas, por ejemplo, microamperios, y corrientes, a veces uno tiene corrientes útiles, pero que son mucho más bajas y se puede llegar hasta el rango de los picoamperios. Para que tengamos una idea, cuando uno está midiendo corriente, es muy útil, pero en realidad uno debería imaginarse cuántos electrones están llegando a la muestra por unidad de tiempo. Y un ejemplo para un valor de corriente típica, por ejemplo, un nanoamperio, es que cuando yo estoy usando un nanoamperio, están llegando a la muestra 6,25 por 10 a la 9 electrones cada segundo. O sea, esta es la cantidad de electrones que están entrando a la muestra por segundo cuando se tiene una corriente, diría, típica para un microscopio electrónico de barrido. Si tenemos corrientes más altas, que también muchas veces lo hacemos, entonces esto sube más. 10 a la 9 puede irse mucho más arriba. Si tenemos miliamperios, entonces ya esto sube a 12. Entonces se tiene un rango de corrientes bastante amplio. Y otro parámetro importante es el tamaño o diámetro del haz. En la literatura se le suele llamar de sub P, donde P indica probe o sonda. El tamaño del haz o tamaño de sonda o diámetro, típicamente uno lo imagina como un diámetro, como si fuese un circulito que está bien delimitado, que está cayendo, donde caen los electrones sobre la muestra. Eso típicamente varía entre un nanómetro y un micrómetro. Otro parámetro importante para las de electrones es el ángulo de convergencia. Eso tiene que ver con qué tan bien enfocado esté el haz y qué apertura del lente objetivo uno utilice. Entonces, es un parámetro también importante, pero uno se mueve típicamente es con la energía y con tamaño del haz. Hay un parámetro muy importante en los microscopios electrónicos y en particular en los microscopios electrónicos de barrido, que es el llamado brillo. El brillo se designa con la letra griega beta, tiene que ver con la corriente, tiene que ver con el diámetro con que incide ese haz sobre la muestra, este D sub P, y tiene que ver con el ángulo de convergencia. Y un resultado importante para el brillo en un microscopio electrónico es que el brillo es constante a lo largo de toda la trayectoria del haz de electrones, desde que sale de la fuente hasta que llega a la muestra. Y eso del que sea constante, eso implica ciertas restricciones eh, sobre tamaño o corriente, una relación entre el tamaño del haz y la corriente. Eh, Cuando uno está en un microscopio electrónico de barrido, yo les decía que mucha gente lo tiene ya fijo a 20 kiloelectronvoltios, pero es importante enfatizar que la energía que uno va a utilizar la decide uno. El operador escoge cuál es la energía y típicamente también escoge el tamaño del haz. Es una decisión del operador. El tamaño del haz tiene mucha influencia sobre la resolución espacial de las imágenes. O sea, si yo tengo un haz muy grande, es muy difícil, porque voy a mezclar detalles, muy difícil que yo tenga una resolución muy alta en las imágenes. Si tengo un haz muy pequeño, voy a poder visualizar detalles más finos. Entonces, el D sub P, el tamaño de la sonda o el diámetro del haz, tiene mucho que ver con la resolución, aunque no es lo único que la determina. Pero es importante saber que uno escoge la energía y el tamaño del haz. Ahora, debido a este valor constante del brillo, es bueno saber y siempre estar pendiente que mientras menor es el tamaño del haz, menor es la corriente que tiene ese haz que estoy utilizando. O sea, menos electrones llegan a la muestra por segundo si yo hago el haz muy pequeño.
Y por lo tanto, si tengo muy pocos electrones que llegan a la muestra, entonces voy a tener muy poca señal generada, si sea para imágenes o para espectro. Entonces, por lo tanto, menor es la relación señal a ruido. Entonces, si yo tengo mucha corriente, lo cual lo logro con tamaños mayores, entonces voy a tener una buena relación señal a ruido. Pero bueno, entonces es un compromiso. Si yo quiero mucho un detalle muy fino, yo necesito un diámetro de sonda, un tamaño de sonda muy pequeño. Pero al hacerlo, tengo poca corriente. Entonces tengo que ir jugando para optimizar cuáles son los valores convenientes. Otro dato importante es que el brillo también depende del potencial acelerador. Es decir, yo aumento la energía de las incidentes, entonces aumenta el brillo. Y si aumento el brillo, entonces puedo tener mayor corriente en un punto pequeño. Y al final, lo que se tiene es que una manera de tener corrientes razonablemente altas en tamaños de sonda pequeños es cambiar el tipo de fuente emisora de electrones. Entonces, en vez de usar un filamento de tungsteno por emisión termoiónica, que por calentamiento emite electrones, es mucho más conveniente en ese sentido utilizar un cañón de electrones de emisión por campo eléctrico, el cual no requiere temperaturas altas para emisión de electrones y cuyo brillo es mucho mayor. Y tener un brillo mayor va a significar que en un diámetro pequeño yo puedo tener una corriente mayor que si no tuviese ese tipo de fuente de alto brillo. Entonces, una de las ventajas es esa. Y eso es muy útil, sobre todo para imágenes, pero también es útil para la espectroscopía. Aunque veremos dentro de un ratico que no gano demasiado eh, haciendo que el haz sea muy pequeño cuando yo estoy haciendo análisis usando señales de rayos X. Entonces vamos a la otra lámina y es bueno que sepamos cómo interacciona, qué pasa cuando el haz de electrones llega a la muestra, una muestra sólida. Entonces, se entiende mucho más fácil la interacción de un haz de electrones con una muestra sólida si yo clasifico las interacciones en dos tipos diferentes. Unas son las llamadas interacciones elásticas. Una interacción elástica es una interacción entre un electrón, los electrones del haz y los átomos de la muestra, pero una interacción tal, si la está llamando elástica, es que el haz de electrones o los electrones del haz no pierden energía, conserva su misma energía cinética. Entonces, si hubo una interacción y tiene la misma energía, ¿qué fue lo que le sucedió? Lo que le sucedió es que cambiaron su dirección de movimiento. Si el electrón venía aquí, ve un átomo, al interaccionar con él, sale en una dirección, con un ángulo, voy a llamar grande, pero grande puede ser apenas 2 grados. En algunas ocasiones puede ser 180 grados, o sea que el electrón se devuelve, pero es algo bastante poco probable. Usualmente tenemos ángulos de desviación de 1, 2, 3 grados, la mayoría, pero ese es un ángulo que estamos llamando grande y que ese ángulo de desviación se puede ir acumulando tras choques sucesivos y hacer, por ejemplo, que un electrón que incidía así, tras muchos choques sucesivos, puede ser que se devuelva y se convierta en un electrón retrodispersado. Entonces, las interacciones elásticas, imagínense como interacciones desviadoras. Lo que hacen es cambiar la dirección de viaje del electrón dentro del sólido. Y hay otro tipo de interacción que son las inelásticas. Las inelásticas, yo le estoy llamando aquí frenadoras, lo que hacen es quitarle energía cinética al electrón. Por lo tanto, el electrón dentro del sólido se mueve cada vez más lento. La desviación angular que sufre un electrón cuando hay una interacción elástica es tan baja que en la mayoría de los cálculos se desprecia. La desviación angular es muy leve y uno dice que una cierta muestra tiene un poder de frenado ante un haz de cierta energía. Y hay un modelo físico de hace mucho tiempo, pero
muy, que ha resultado muy eficiente y que se utiliza mucho, que es el modelo de Bethe. El modelo de Bethe lo que dice es que el electrón en su viaje dentro del sólido va perdiendo energía, pero de manera continua. Nosotros sabemos que no es así. Un electrón puede hacer una excitación, que es algo no continuo, puede perder muy poca energía, puede perder de repente con una interacción con un átomo mucha, pero en promedio, cuando uno analiza lo que le sucede a un electrón desde que entra a la muestra hasta que se detiene porque perdió toda su energía, uno puede entender ese comportamiento promedio mediante el modelo de Bethe de pérdida continua de energía. Entonces, imaginemos al electrón que va dentro del sólido como que entra con gran velocidad cuando ve átomos se desvía por interacciones elásticas, pero entre interacciones elásticas también pueden ocurrir interacciones inelásticas que lo van frenando, entonces el electrón llega un momento en que se detiene o puede ser que se escape del sólido. Cuando se escape del sólido lo usamos para formar imágenes, pero cuando se detiene, antes que se detenga, él puede ir produciendo interacciones que me interesan, por ejemplo, ionizaciones en átomos de la muestra. Esas ionizaciones van a conducir a desexcitaciones que me van a generar rayos X que yo voy a utilizar. Entonces, si yo en este gráfico estoy dando eh, lo que se llama el camino libre medio elástico, o sea, cuánto recorre un electrón entre choques elásticos dependiendo del material donde se está moviendo. Entonces imaginemos que el electrón es de 20 kiloelectronvoltios, que es lo típico en un microscopio barrido. Si él interacciona con oro, después de esta cantidad, 0,1 un poquito más de 0,1 micrómetro, ya él sufre otra interacción elástica. En cambio, si él se moviera en un medio que es carbón, entonces solamente después de una interacción elástica, él va a encontrar otra interacción elástica un poquito después de 10 micrómetros de viaje. Entonces fíjense que el material, dependiendo del material donde él se mueva, él puede sufrir interacciones elásticas cada cierta distancia y puede variar mucho de un material a otro. Eso es respecto a las interacciones elásticas o desviadoras. Pero, ¿qué sucede respecto a las interacciones inelásticas o frenadoras? Entonces, eso lo podemos medir como el modelo de Bethe, de pérdida continua de energía, cuánta energía pierde dependiendo de la energía que tenga. Imagínense, eso depende también del material. Entonces imaginen que tenemos aquí un haz de electrones de 20 kiloelectronvoltios que entra y choca con una muestra de carbono, digamos un diamante, algo así, o grafito. Entonces, cuando choca con eso, pierde, ¿cuánta energía pierde por distancia viajada, por cada nanómetro viajado? Entonces pierde esto, pierde entre 3 o 4 electronvoltios por cada nanómetro que viaja. En cambio, si se hubiese movido en oro, perdería mucho más, ¿eh? Perdería 10 electronvoltios por cada nanómetro que viaja. Entonces, a medida que él va viajando, va perdiendo energía, va perdiendo energía, va perdiendo energía, y llega un momento en que incidió con 20, pero dentro de un ratico, dentro de una distancia, ya lleva 15, y después de cierta distancia ya lleva 10, y así llega un momento en que se detiene porque perdió toda su energía dentro del material. Entonces, recuerden esto. Entonces, ¿cómo se comporta el haz en términos de interacciones elásticas e interacciones inelásticas cuando va viajando por materiales diferentes? ¿Cómo se conoce lo que está sucediendo? Hay experimentos, pero una herramienta que ha resultado muy útil es que esas interacciones y ese modelo de interacciones elásticas e interacciones inelásticas tratadas por el método, por el modelo de Bethe, la física detrás de esas interacciones
puede ser incorporada para hacer simulaciones de naturaleza estadística que se llaman simulaciones de Monte Carlo. En una simulación de Monte Carlo, lo que hago es hacer que un electrón de una energía escogida por mí se mueva dentro de cierto material y en una sucesión de interacciones elásticas y elásticas, eh, que si lo hago para un electrón, y todas son interacciones posibles, se tiene una trayectoria de electrones hasta que pierde toda su energía. Por ejemplo, aquí tenemos este electrón que llegó hasta aquí. Cuando se movía por carbón, este, es un electrón que es un haz de 20 kiloelectronvoltios que está incidiendo sobre una muestra plana de manera perpendicular a ella. Entonces, vean, estas son las posibles trayectorias. Si yo en vez de hacer una trayectoria hago muchas, y superpongo todas esas posibilidades, tengo una idea bastante buena de lo que le va sucediendo a un gas de electrones en la muestra. En este caso, si ese mismo haz con esta energía, en vez de carbón, incide sobre un material de número atómico mayor, por ejemplo, silicio, estas son las posibles trayectorias que se tienen. Y si en vez de silicio yo voy a un elemento más pesado como cobre, entonces fíjense las trayectorias, cuánto se prolongan. Recuerden que estoy utilizando aquí una micromarca de un micrómetro. O sea que si es carbón, esto sería como 1, 2, 3, 4, unos 5 micrómetros que penetra. Si es en silicio, a lo mejor son unos 4, pero vean, cuando voy a cobre, ya penetra apenas del orden de un micrómetro. Y si voy a plata, penetra menos, y si voy a oro, medio micrómetro o menos. Entonces fíjense que las electrones ese que nosotros hacemos incidir sobre la muestra penetra mucho o poco dependiendo del número atómico del material. Esto se llama la dependencia que tiene la penetración de las electrones con el número atómico local. ¿Por qué digo local? Porque en una misma muestra uno puede tener una zona con un número Z1 y al lado una zona con un número atómico promedio Z2. Entonces no va a ser la misma penetración de las en una zona y en la otra. Y es importante tener en cuenta eso cuando vayamos a cuantificar, porque si yo voy a comparar una señal de una muestra incógnita con la señal que me daría una muestra patrón, entonces tengo que ver cómo se relaciona mi muestra incógnita con la muestra patrón. Porque si la muestra patrón muy pesada en promedio comparada con la muestra incógnita, entonces en esa muestra patrón el haz no penetrará mucho. Y al revés, si la muestra patrón es muy liviana comparada con la muestra incógnita, entonces en la muestra patrón el haz penetrará mucho. Si penetra mucho va a afectar a muchos átomos. Si penetra poco va a afectar a pocos átomos. Y eso es muy importante para la cuantificación del EDX. Siguiendo con las simulaciones de Monte Carlo, uno también puede preguntarse, bueno, penetra dependiendo del Z del material, pero yo soy el operador del microscopio y yo puedo imponer dentro de cierto rango cuál es la energía incidente para ver qué energía me conviene por alguna razón. Entonces, por ejemplo, estoy aquí hablando en este caso de una muestra que es de cobre, plana, y hay una incidencia perpendicular perpendicular a la superficie de la muestra, y me pregunto qué pasa con diferentes energías. Entonces, si yo utilizo la mayor energía que me permite mi microscopio electrónico, típicamente 30 kiloelectronvoltios, y hago las simulaciones, yo tengo una idea de cuánto penetra con esa energía. Si esto es esta micromarca de medio micrómetro, entonces yo veo que aquí penetra como un micrómetro y medio, cuando estoy con 30 kiloelectronvoltios. Pero si lo rebajo la energía a 20, penetra menos, del orden de un micrómetro. Si bajo la energía a 10, vea, penetro mucho menos, entonces ya la penetración es de menos de 500 nanómetros, y si la reduzco aún más a 5 kiloelectronvoltios, esta es la zona afectada, una zona muy pequeña que es como la tercera parte
de estos 500 nanómetros. Entonces, fíjense que uno puede controlar cuánto penetra y cuánto penetra esto, lo que significa es cuántos átomos yo voy a afectar con mi haz de electrones. Entonces, se ve que cambiando la energía yo puedo afectar muchos o pocos átomos dentro de mi muestra. Esa es la dependencia de la cual debemos tener una idea general con E0, la energía de las incidencias. Entonces ya sabemos cómo depende con Z, cómo depende con la energía y vamos a preguntarnos cómo depende con el ángulo de inclinación. Entonces, si mi muestra, en este caso estoy de nuevo utilizando cobre y a una energía fija, 20 kiloelectrones, entonces vean, cuando la incidencia es normal, penetra toda esta cantidad, toda esta zona es afectada por el haz de electrones. Repito, hasta dónde llega es básicamente influencia del efecto frenador de las interacciones inelásticas. Pero vean cómo él se extiende lateralmente. ¿Por qué se extiende lateralmente? Básicamente por las interacciones elásticas. Son interacciones que son desviadoras. Yo los mando hacia abajo, pero el electrón se desvía hacia acá. Entonces vean que la zona generadora de señales, que pueden ser electrones o rayos X, es lateralmente más extendida que la zona donde cae el haz. Entonces yo puedo hacer un haz muy matemáticamente muy pequeño, pero siempre debido a las interacciones elásticas o desviadoras, la zona generadora de señales va a ser más grande que la zona donde cae el haz. Si yo hago, ahora si inclino el haz, en realidad en la práctica uno lo que hace es inclinar la muestra, es más fácil, pero entonces el haz ahora entra así, entonces penetra menos en profundidad, entonces 45 grados, si voy a 60 grados, entonces se queda más rasante, y más aún si voy en este caso a 75 grados, entonces la zona afectada es mucho más cercana a la superficie que cuando estoy haciendo una incidencia normal. Entonces es importante conocer eso. Cuando uno tiene una muestra plana, este ángulo de incidencia, ¿quién lo determina? Lo determina uno con el ángulo de inclinación en el portamuestras. Pero cuando tiene una muestra real, este ángulo de inclinación es algo que uno no domina, es local. O sea, si yo tengo un detalle, ¿no? Que es, digamos, una pirámide en mi muestra, y cuando el haz pasa por una de las caras de la pirámide, puede estar inclinado. Entonces, esa inclinación local que tiene mi haz respecto a la superficie de la muestra hace que penetre mucho dentro de ella o poco. Y entonces es algo de lo cual también tengo que estar muy atento. Entonces ya con las simulaciones de Monte Carlo, uno ya puede tener una idea de qué tan profundamente penetra el haz de electrones en la muestra. O sea, y eso es lo que me responde, cuántos átomos de la muestra son afectados por el haz. Ahora, es fácil tener programas de Monte Carlo, ya son accesibles, que corren en una computadora personal, y uno cuando está haciendo un experimento no es nada malo que uno juegue haciendo simulaciones antes de hacer el experimento. Eso ya es accesible, es rápido, pero puede ser más rápido aún con hay mucha gente que ya hizo esos cálculos para muchos materiales y trató de, de ajustar los resultados a una fórmula matemática que sea útil. Una de tales fórmulas es el llamado rango de Kanaya Okayama. Entonces, estos dos señores japoneses hicieron muchos experimentos y simulaciones que les permitieron proponer esta fórmula bastante buena para estimar cuál es la zona generadora, cuál es la zona afectada por el haz de electrones. Entonces, fíjense, lo que supone este rango de Kanaya o Kayama es que cuando el haz incide sobre una superficie normal de una muestra, él afecta
a una cantidad de átomos que están dentro de este hemisferio. Y ese hemisferio tiene un cierto radio, que se llama así, el radio de Kanaya-Okayama. Y el radio de Kanaya-Okayama viene expresado en nanómetros por esta fórmula, donde depende de A, que es el peso atómico, depende en las unidades normales del peso atómico, de Z, que es el número atómico, de la densidad del material en las unidades normales para la densidad del material, que es gramos por centímetro cúbico, y depende de la energía de las incidentes, que suele darse en kiloelectronvoltios. Pero vean, la fórmula es bastante, ajusta muchos resultados experimentales y depende de sub 0 a la 1,67. Entonces vean ese número porque lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces el rango de Kanaya-Okayama me permite, entonces es bueno y es fácil hacer un estimado. O sea, si yo voy a analizar la muestra que le dije antes, que era latón. Latón es una aleación de cobre-zinc. Y yo le puedo buscar un número atómico, un peso atómico promedio, sé cuál es su Z promedio, puedo buscar la densidad del latón y me pregunto qué pasa si yo pongo aquí 20 kiloelectronvoltios. Si hago el cálculo, me va a dar esto, el rango de Kanaya-Okayama en nanómetros de 20 y un material como el que les dije, eso me va a dar básicamente 1000 nanómetros, que eso es un micrómetro. O sea, yo puedo estimar, dependiendo del material, cuánto penetra en las electrones mediante esta fórmula. Vean aquí, si sigo con este 20, entonces si es sobre oro, entonces en esta escala veré que es menos de 1000 nanómetros. Pero si es sobre carbón, entonces me da un poquito menos de 6000 nanómetros, o sea, 6 micrómetros. O sea, en el carbón, el rango de Kanaya-Okayama vale 5, digamos unos 5,5 nanómetros, 5,5 micrómetros cuando utilizo un A de esta energía. Pero también puedo, por alguna razón, decidir, no, no me conviene por esa razón usar 20 kiloelectronvoltios. Como yo soy el que determina la energía, yo voy a utilizar 30 o voy a utilizar 15. Entonces, es bueno conocer esto para saber cuál es el experimento que va a ser uno. Entonces, este sería el rango de Kanaya-Okayama. Ahora, vamos a hacer entonces microanálisis con un microscopio electrónico de barrido. Y, por ejemplo, la pregunta que se hace uno es cuando tiene una imagen como esa, es una imagen, esa déjame ver, esa es de electrones secundarios, que luce como de electrones retrodispersados, pero es una imagen de electrones secundarios de una muestra, una superficie seguramente lijada, se ve plana, pero resalta el que se tienen ahí básicamente dos tonos, un tono gris oscuro y un tono brillante, y uno se pregunta, oye, ¿por qué será eso? Entonces, para eso es muy útil hacer el microanálisis. Eh, para cuando uno va a hacer el microanálisis, para saber qué está sucediendo, es bueno que estemos pendientes de estos tres conceptos, ¿no? Primero, la generación de los rayos X que uno va a utilizar. Con la generación de rayos X, lo que quiero decir es por qué se generan, cómo se generan, desde dónde se generan, desde qué profundidad de la muestra se generan. Y una vez que están generados, los rayos X van a viajar en todas las direcciones, algunos se van a hundir y seguramente desaparecer dentro de la muestra, pero algunos van a escapar de la superficie de la muestra hacia atrás y por lo tanto, en principio, son detectables. Eso lo estoy llamando el escape. Entonces yo me puedo preguntar, todos los electrones que se generaron dentro de la muestra por influencia de la se escaparon. Y si se escaparon, ahora yo los quiero detectar. Entonces, ¿cómo los detecto? Entonces, si yo divido todo el proceso de análisis en básicamente estos tres pasos, generación, escape y detección, entonces voy a entender cómo funciona el análisis y voy a verle sus ventajas y sus limitaciones.
Entonces, eh, más adelante vamos a seguir viendo estos tres pasos. Entonces, en esa imagen que tenemos ahí, si yo quisiera preguntarme qué pasa en porque una zona es gris y la otra es mucho más clara, entonces lo que hago, y esa es la ventaja de las electrones, es enfocar el haz de electrones para que caiga sobre la zona que me llama la atención y de esa zona sale una señal que yo voy a enfatizar que la señal que yo quiero sea una señal característica de la composición de la muestra en esa zona. Entonces, necesito una señal característica que si la detecto y la comprendo, voy a saber en principio qué elementos químicos están en esa zona gris. Eh, si, como tengo un haz muy bien enfocado, eh, un tamaño de sonda pequeño, puedo cambiar de zona y ahora caigo sobre algo que incida sobre la zona clara y va a aparecer una señal característica que en principio va a ser diferente de la señal característica que sale de la zona gris. Si yo entonces la comprendo, sé qué señal es, de qué átomos provienen, y entonces yo puedo tratar de tener la composición de esta zona clara en comparación con la composición de esta zona más oscura. Como son, el haz en principio tiene la misma energía, pero el hecho de que esto luzca oscuro, esto luzca claro, seguramente implica diferentes composiciones, y si implica diferentes composiciones, va a implicar también diferente penetración del haz dentro de cada una de esas zonas. Y si penetra de manera diferente, entonces va a afectar a un número de átomos diferentes aquí y aquí. Entonces los átomos no solamente son de especies diferentes en esa zona, sino que la manera de contarlos va a ser diferente, porque en un caso voy a incluir muchos átomos y en otro caso tal vez menos átomos, y por lo tanto tengo que tener mucho cuidado en la cuantificación, que es la que me va a permitir saber la composición. Básicamente lo que estoy buscando es una composición atómica. O sea, lo que quiero yo con esta espectroscopía es determinar, digamos, la estequiometría de cada una de esa zona de la muestra. ¿Qué estequiometría hay aquí? ¿Qué estequiometría hay aquí? Si yo encuentro eso, en principio me doy por satisfecho con este tipo de análisis. Es lo que busco. A veces ni siquiera llego quiero la estequiometría. A veces solamente quiero la identificación. En ese caso estaría hablando de un análisis cualitativo, cuando quiero saber qué átomos están presentes en esa zona, cuál es su identidad, y cuando quiero un análisis cuantitativo, lo que quiero es buscar la estequiometría, es buscar la proporción de átomos de un tipo en comparación a átomos de otro tipo en la misma zona. Entonces, así es que se realizó microanálisis y básicamente entonces se va a detener este haz en uno de estos puntos por un rato, se va a contar, despegar la señal por un cierto tiempo y se va a desplazar ese haz de electrones a otro sitio, se va a contar durante un cierto tiempo y así voy a tener dos espectros que me van a permitir ese análisis. Sabemos que es un microscopio electrónico barrido, entonces yo también pudiera, en vez de dejarlo ahí detenido mientras obtengo esta señal, hacer un barrido sobre toda la muestra, entonces tengo una composición promedio, o puedo hacer un barrido suficientemente lento como para tener punto a punto un espectro. El yo tener punto a punto un espectro me va a permitir tener lo que se llama un mapa de composición elemental correspondiente al área de la muestra analizada. Ahora, estamos hablando de rayos X, pero no hemos eh, hablado de qué son, y no todo el mundo sabe qué son los rayos X, entonces vale la pena eh,
unos conceptos sencillos para hablar de ello. Primero, ¿qué son los rayos X? La primera respuesta es que es radiación electromagnética. Entonces, la radiación electromagnética es como la visible, tiene todas las propiedades eh, que tiene la luz visible, un campo eléctrico y un campo magnético oscilantes que se desplazan a la velocidad de la luz. Eso es radiación electromagnética, al menos en el vacío. Eh, y ahora, ¿qué estamos llamando rayos X? De todo el espectro de radiación electromagnética es una zona restringida, no mucho, porque la podemos extender, grosso modo, a un rango de energías que va entre los 100 electronvoltios y los 100.000 electronvoltios. Entonces, de 100 a 100.000 es típico que llamemos a esos rayos X. Puede haber, los límites no son bien definidos, son medio arbitrarios. Y muchas veces después de esto uno quiere llamar a esos mismos rayos, si tiene más energía, lo quiere llamar rayos gamma, pero no es unánime el acuerdo. En general se quiere llamar rayos gamma, o originalmente se llama rayos gamma, no solo clasificados por energía, sino de dónde se originan. Entonces los rayos gamma suelen originarse en el núcleo, mientras que los rayos X suelen originarse en las capas electrónicas.
son los fotones, y yo puedo hacer experimentos donde enfatizo la energía, qué energía tiene un fotón o lo distingo de otro fotón que tiene diferente energía. Entonces, si yo logro medir esas energías, puedo hacer espectroscopías basadas en ellas. Y de ahí viene lo de X, porque voy a hacer un énfasis sobre la energía de los fotones que llegan a mi detector o que salen de mi muestra. Ahora vean esto, los rayos X, que estamos diciendo que los rayos X son esos, la mayoría de las veces, sobre todo como el solo hecho de darle la palabra rayo, ya lo induce a uno a pensar en su naturaleza ondulatoria. Entonces, en cambio, si yo lo llamo fotón, entonces lo combino y digo fotón de rayos X. Estoy enfatizando su naturaleza corpuscular. Entonces, los rayos X ustedes los conocen de hace mucho tiempo, son muy conocidos desde finales del siglo XIX. Eh, y vean, lo típico para cuando uno está hablando de rayos X, es hablar de un tubo de rayos X. Un tubo de rayos X se llama tubo, primero, porque de verdad era un tubo de vidrio. Tubo de vidrio. Aquí tiene esta parte ampliada, es como un bulbo, pero eso lo llaman un tubo de rayos X. Y dentro del tubo de rayos X, ¿qué es lo que está? Está primero dos extremos entre los cuales yo puedo aplicar un alto voltaje. Uno de los extremos es lo que se llama el cátodo, es un filamento que si se calienta emite electrones. Entonces tengo un cátodo emisor de electrones, se tiene un haz de electrones entonces que es acelerado por este potencial atractivo del ánodo, que a veces uno lo llama ánodo y otra vez lo llama blanco. ¿Por qué lo llama blanco? Porque está imaginándose un sistema proyectil impactando sobre un blanco. ¿Cuáles son los ánodos de cobre? Lo que puso aquí fue un caso de cobre o de hierro, uno típico en medicina, el tusteno, y cuando el envase de las electrones choca con ese blanco sólido, se generan rayos X. Se le llamaba así porque eran rayos desconocidos, entonces, como los rayos incógnitas, ya no son rayos incógnitas, pero se quedaron con la X. Fíjense que este ejemplo que yo estoy poniendo aquí, bueno, si yo me pregunto eh, cómo es el espectro de energía de estos rayos, de los rayos X que salen, típicamente tengo este espectro que está aquí abajo. O sea, tengo muchos fotones que salen, es la energía, el X es la energía, llegan hasta una energía máxima y ahí se acaba la distribución de energía de los rayos X. Esa energía máxima a la que ellos llegan es la energía del potencial acelerador. O sea, si yo, por conservación de energía, si yo hago incidir aquí electrones de 40 keV, no pueden salir rayos X de más de 40 keV. Entonces, se acaba el espectro en la energía de las incidencias. Y se tiene esta distribución. Esta distribución se le llama Bremsstrahlung, una palabra alemana, que se traduce como radiación de frenado. Es una radiación continua y superpuesta sobre esa radiación continua están unos picos discretos. A esto se le llaman radiación característica.
también los huesos y atraviesa muy bien los músculos, y por lo tanto en una radiografía uno distingue hueso de músculo, porque en uno es bien fácilmente atravesado y ennegrece una placa fotográfica, y cuando pasa por los huesos es absorbido bastante, no lo atraviesa tan bien, y por lo tanto no oscurece tanto la placa fotográfica, entonces uno nota claros y oscuros. En medicina, ¿cuál de esas dos radiaciones se utiliza? Se utilizan las dos, tanto la de frenado como la característica que haya. La de frenado, vean que está ahí distribuida en todo este rango y es rayos X, y ella en radiografía es muy utilizada. Ahora, si uno va a hacer un experimento de difracción de electrones, en un difractómetro, uno no está pendiente de la radiación de frenado, sino está pendiente de la radiación característica. Entonces, más bien utiliza filtros para dejar pasar nada más esa radiación característica. Esa radiación con una longitud de onda bien conocida, no me interesa que haya muchas, sino que haya una, es la que sufre difracción, y así yo tengo mi experimento. Y tanto en medicina como en difracción de rayos X, yo utilizo estos elementos llamados el tubo de rayos X. Ahora fíjense, ese tubo de rayos X a mí se me ocurrió cuando encontré el dibujo, estaba horizontal, pero yo lo puse vertical. Y lo puse vertical con el cátodo hacia arriba. ¿Con qué objeto? Para pensar que si se fijan bien, esto se parece a un microscopio electrónico. Tienes hacia arriba un cátodo, un emisor de electrones, que manda electrones sobre una muestra. En este caso, la muestra la escogió el que hizo el tubo. Él puso un pedazo de cobre, entonces tiene tiene rayos X de cobre. Pero en el caso de un microscopio electrónico, nosotros ponemos nuestra muestra a analizar. Y de la muestra a analizar salen rayos X. Pero yo voy a detectar. Por lo tanto, yo puedo concluir que mi microscopio electrónico de barrido, en realidad es un tubo de rayos X. En el tubo de rayos X, yo escojo la muestra y sé que rayos X sale. Mientras que en el microscopio electrónico, la muestra es la que me dieron a analizar y no sé qué rayos X sale, pero sé que eso es un tubo de rayos X. Y por lo tanto, si yo averiguo qué rayos X están saliendo de la zona impactada por el haz, yo puedo hacer microanálisis o puedo hacer análisis dependiendo del tamaño del haz. Entonces, ¿a qué quería llegar? A que el microscopio electrónico de barrido es un tubo de rayos X. Bueno, entonces, como vamos a enfatizar la naturaleza eh, característica, ¿verdad? O sea, vamos a analizar los rayos X característicos, los que distinguen una especie atómica de otra. Estoy mostrando aquí un esquema general de niveles energéticos en un átomo. Este esquema, de alguna manera, mezcla dos ideas. La idea espacial, de que esto es un átomo, imagínense, esto es redondo, en el centro tiene el núcleo, y también, de alguna manera, incluye una idea diferente, que es la idea de niveles de energía. Entonces, tengo niveles de energía. Se utiliza la notación, no la llamada notación espectroscópica de luz visible, que es clasificar los niveles como 1S, 2S, 3S, 3P, ese tipo de terminología, sino que se utiliza la terminología de rayos X, donde se clasifica los niveles en niveles K, L, M, N, O y subniveles. Dentro el nivel K en realidad es el 1S, y los niveles, si se toma en cuenta la interacción en órbita, en vez de llamarse bueno, el nivel 1S, se le llama nivel K, a este nivel se le llama nivel L, tiene su nivel L1, L2, L3, en su nivel M tiene 1, 2, 3, 4 y 5, el N tiene más, el O tiene más, y en el estado fundamental uno sabe cuál es el Z del elemento que está considerando y puede ir poblando estos niveles con los electrones que tiene. Sabemos que en el caso del helio, del hidrógeno y del helio, hay tan pocos electrones que no va a ser posible generar rayos X, pero de ahí hacia arriba sí yo voy a tener electrones que me van a permitir la generación de rayos X, número suficiente, una población
de niveles suficientemente altas para producir, mediante transiciones, rayos X característicos. Entonces, ¿qué dice esta clasificación? Que hay el nivel K y hay la familia de transiciones, se llama familia, que conducen a que si ese nivel está vacío, porque yo ionicé y ahí no hay un electrón, entonces electrones de un nivel superior pueden hacer una transición hasta poblarlo. Y al hacerlo, los rayos X que se generan tienen diferente energía dependiendo de la diferencia energética entre esos niveles. Y tengo toda esta familia, eso se llama la familia K. Todas las transiciones que van a poblar una ausencia de electrón que estaba en el primer nivel, en el nivel K. Entonces hay dos notaciones. La notación de Sigban, que todavía se utiliza, que es muy vieja. Sigban fue premio Nobel de física. Entonces la notación de Sigban utiliza de alguna manera algo, es una letra K y luego una letra griega. Y dentro de la letra griega hay subíndice 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y a veces es más complicada porque de alguna manera tiene que ver con intensidades. Entonces, la K alfa 1, el que sea alfa y que sea 1, de alguna manera significa que es bastante intensa, comparada con otros. Por ejemplo, una K alfa 2 o una K beta. Entonces, si uno busca K alfa 1, la asociación de Sylvain, ¿qué sería? La transición esta que está acá, que va desde el nivel L3 hasta el nivel K, si aquí había una vacancia, una ausencia de electrones. O sea, esta señal es bastante intensa. Según Sylvain, se llama K alfa 1, va desde aquí hasta acá. Y tiene una energía característica dada por la diferencia de energía de estos dos niveles. Entonces, fíjense, esa terminología aquí, uno cuando habla de K alfa, son desde el nivel L hasta el nivel K. En cambio, cuando habla de K beta, puede ser desde el nivel M hasta el nivel K, pero hay otras que también se llaman beta, que van desde el N, entonces es más confuso, hay superíndice, hay delta, es mucho más confuso y la UPAC recomienda, aunque todavía no se ha hecho, abandonar ese tipo de notación, que todavía subsiste, y utiliza este tipo de notación mucho más sencilla. Por ejemplo, la UPAC habla del rayo X KL3. ¿Qué significa KL3? Que hubo una vacancia en el nivel K y un electrón desde el nivel L3 sufrió una transición hasta esa vacancia y al hacerlo emitió un rayo X característico. Eso sería la notación usualmente recomendada, pero repito, subsiste. Eso pasa en otros campos, qué sé yo, por ejemplo, antes se utilizaba mucho el astro, sobre todo cuando uno está hablando de dimensiones atómicas. Actualmente se recomienda usar el nanómetro. Uno utilizaba mucho el torr para presiones, ahora se recomienda usar el pascal, pero todavía subsisten terminologías antiguas y uno tiene que moverse con cierta soltura entre las dos. Bueno, con esa familia de rayos X podemos dar ejemplos de rayos X característicos y cuál es el proceso que conduce a la emisión de rayos X en este ejemplo sencillo. Imaginen que tiene un átomo de carbono, entonces que el átomo de carbono tiene 6 electrones y estos 6 electrones están ubicados 2 en la capa K y 4 en la capa L. eh, la energía de esas capas la capa K tiene una energía de ligadura de 284 electronvoltios, o sea, el electrón está ligado a ese átomo cuando está en este nivel con 284 electronvoltios. Y el de la capa L está mucho menos ligado y su energía de ligadura es de 7 electronvoltios. Si yo a ese átomo le hago incidir un electrón con una energía suficientemente alta como para sacar al electrón que está en el nivel K, lo saco. Entonces el electrón sufrió una pérdida de energía y entró con una energía E-in y salió con una energía E-out. Y
al hacer eso, quedó aquí una vacancia. Si está esa vacancia, ese sistema no es estable. El sistema quiere buscar la estabilidad llenando, eso es un átomo altamente excitado, tener una vacancia en un nivel interno. Entonces un electrón de una capa superior, en este caso la capa superior de la capa L, puede sufrir una transición hasta allí para poblarlo. Cuando eso sucede, hay dos posibilidades de respuesta del átomo, buscando estabilidad. Una de ellas, no la vamos a tratar aquí, es lo que se llama la rama Oye, que es que el electrón toma esa energía que gana al hacer esta transición para dársela a otro electrón que escapa. Y ese electrón que escapa se llama el electrón Oye. Y eso conduce a una espectroscopía diferente. Y nosotros nos vamos a ocupar más bien de esta rama, la rama de rayos X. En la rama de rayos X, lo que sucede es que al haber esta transición, la diferencia de energía es emitida como un fotón. Ese fotón de rayos X es el que uno puede detectar, determinar de su energía y así identificar que esto era carbono. La energía de este fotón, como proviene de la diferencia de energía de dos niveles que son característicos del carbono, entonces es muy probable que sea también característica. Entonces, de ese átomo nada más, a menos que se confunda con otro átomo que tiene otro fotón con una energía parecida. Pero él es característico y si yo lo mido, yo puedo identificar que el átomo que yo tenía era carbono. Ese es el principio de desexcitación que genera rayos X. Ahora, ¿cómo lo voy a utilizar yo ese rayos X? Vean, estoy dejando aquí ejemplos de valores característicos bien tabulados de todas esas energías de ligadura en electronvoltios para varios elementos químicos. Entonces, por ejemplo, este es el Z, entonces estoy de Z igual 1, Z 10, 20, 30, voy de 10 en 10 en Z, y vean, esto ya lo conocían ustedes, que en el hidrógeno la energía de ligadura es de 13,6 electronvoltios y hay un solo electrón. Pero si yo voy al neón, ahí tengo más electrones, entonces la energía del nivel K es 870 electronvoltios, la de los niveles L es 49, 22 y 22. Si voy a calcio, en vez de 800, ese nivel K, el más interno, que era el 1S, pasa a 4000 electronvoltios de energía de ligadura. Si voy al zinc, pasa a 9000. Si voy al circonio, pasa a 17. Estaño, 29 kiloelectronvoltios. Fíjense, hasta aquí yo podría tratar de excitar eso, de ionizar eso, con un haz de electrones en un microscopio electrónico de barrido. Porque mi haz puede llegar a 30.000, 30 kilovoltios. Y aquí yo puedo ionizarlo casi lo mismo, 29,2. Es un poquito más pequeño, pero puedo ionizarlo. Pero si yo voy al neodimio, 60, aquí la energía es muy alta, es 43.000. Si es de 43.000 electronvoltios, yo nunca lo podré ionizar en ese nivel, al neodimio, con un haz de electrones de 30.000. Por lo tanto, no voy a ver transiciones que tengan que ver con esta ionización, porque no puedo ionizarlo. Si voy al iterbio, imagínense, 61.000, y así esto va subiendo fuertemente. Los otros también suben su valor de energía de ligadura, pero son accesibles. Por ejemplo, el iterbio tiene este nivel de 1 de 10.000. Yo pudiera ionizarlo con más de 20.000. Entonces, yo puedo tener transiciones que no impliquen nada más al nivel K. Aunque el nivel K es muy sencillo, es bastante analizado, bien comprendido, hay muchos experimentos sobre la ionización de este nivel. En el microscopio electrónico de barrido tengo acceso solamente, digamos, hasta ¿no? Hasta el estaño 50, que es el número atómico 50. Ahora, ¿qué sucede cuando ionizo esos átomos en esos niveles? Aquí tenemos un ejemplo. La energía de gas es de 20 keV, o sea, 20.000 electronvoltios. Entonces, ¿podría ionizar al neón? Sí, porque es de 870. Y si lo ionizo, ¿quién va a transitar hasta ahí? La tensión más importante es la alfa 1, que es desde L3 hasta acá. Entonces,
L3 hasta acá, la diferencia de energía es 870 menos 22. 870 menos 22 me va a dar 848 electronvoltios característicos del neón. O sea, si yo detecto un fotón de esta energía, se la logro medir y veo que es 848, puedo decir que provino del neón. Si estoy en calcio, el K es 4039, hasta el L3 es 346. Si busco la diferencia, me va a dar 3693. O sea, si yo mido ese fotón, sé que provino de calcio, y así sucesivamente. Por ejemplo, en este, el circonio es 17.998, casi 18.000, y el L3 es 2.000. Entonces 17.000 menos 2.000 me da este 15.775, característico de este elemento, y así lo identifico. O sea, si yo veo la energía, sé qué elemento proviene. Y también puedo hablar de transiciones como esta, L alfa 1. Entonces, esta transición es del 1022, 1005, ¿está? 1022, que sea L3, 10, ¿está? Que sería el M5. Entonces, desde aquí a L3 hubo una transición que me produjo este rayo X característico. Entonces, fíjense que un mismo elemento, eh, debido a esta ionización, a que yo ionicé en el nivel K, hubo esta transición. Si hubo esta transición, ¿de dónde salió el electrón vino del nivel L3? Pero si pasó del L3 al K, dejó al L3 vacío, perdón, el L3 vacío. Y si el L3 está vacío, puede venir uno del M5 y poblar a ese L3. O sea que esta misma transición me produjo la posibilidad de otra dentro del mismo átomo. Y yo también pudiera haber ionizado con la de electrones aquí directamente, en el 1022, y hay una transición de aquí a acá. O sea que esta transición me da la posibilidad de producir un E de alfa 1, y también en las electrones ionizando directamente aquí me puede producir E de alfa 1. O sea que yo voy a tener, en principio, yo no tengo una sola señal de mis elementos, sino puedo tener varias. Bueno, conocido eso, ¿cuáles son las señales de rayos X que usualmente se usan en microanálisis? Están graficadas aquí. Entonces, aquí lo que estoy dando es la energía que tienen en microanálisis. Usualmente uno usa solamente en el espectro hasta unos 10 kiloelectronvoltios de los picos que detecta. Eh, o sea, si en ese caso yo tengo esta familia K eh, ubicada hasta, digamos, por acá, hasta Z25. Eso incluye elementos de transición, o sea, es fácil analizar elementos livianos y elementos de transición por estas capas K. Si yo voy a utilizar L, estas son las más utilizadas en la familia L, entonces voy a considerar Z más altos, por ejemplo, de 25 a 60, 70, por acá. Entonces, utilizo mucho esto. Entonces, si yo voy a utilizar oro, plata, usualmente no puedo excitar transiciones K, pero puedo excitar transiciones L. Y si voy mucho más arriba, puedo llegar a las M. Entonces, las M típicamente se utilizan para elementos mucho más pesados, que van entre, digamos, 60 y 90 de número atómico, y cuyas energías están ubicadas en este rango relativamente bajo, entre 1 y 3 kiloelectronvoltios de energía. Entonces, esto es lo típico usado como señales de rayos X en el microanálisis. Ahora, ¿cómo ioniza uno a esos átomos en niveles internos utilizando un haz de electrones? Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver que tenga suficiente energía, mi haz, para ionizar a esos átomos en niveles internos. Y ya sabemos qué energía tienen los niveles internos. Eso está conocido, está tabulado. Ahora,
esa energía de ligadura de un nivel interno determinado suele denominarse E sub C. E sub C es el umbral de energía de ionización para un cierto nivel. Y yo quiero ionizar algo que tiene esa energía E sub C y estoy enviando sobre ese átomo un electrón que tiene energía E sub 0. Entonces, a juro E sub 0 tiene que ser mayor que E sub C para que se logre la ionización. Ahora, como se tiene eso, es mejor hablar de cuántas veces mayor es E sub 0 que E sub C. Entonces, cuando uno define eso, conviene utilizar el término llamado sobrevoltaje. Sobrevoltaje es el cociente de su 0 entre su C. Por ejemplo, ¿cuántas veces es mayor el haz incidente, la energía del haz incidente, con la energía de ligadura del electrón del átomo que yo quiero ionizar? Entonces, si esto es menor que 1, no se puede ionizar. Y aquí está graficado algo llamado la sesión eficaz, que tiene que ver con la probabilidad de que se logre la ionización, en el caso del cobre K-alfa. El cobre K-alfa tiene una energía, el nivel K del cobre tiene la energía de ligadura de 8,98 kiloelectronvoltios. O sea, si yo hago incidir sobre cobre un haz de 5 kiloelectronvoltios, no voy a poder ionizarlo al cobre en el nivel K. Tiene que ser mayor de 8,98. Por lo tanto, si yo grafico el sobrevoltaje, no hay ninguna posibilidad de ionizarlo solamente cuando valga 1, o sea, cuando la energía sea igual a 8,98. Ahora, de ahí, la probabilidad de ionización aumenta, llega a un máximo más o menos aquí, como a 2,5 veces la energía de ligadura de las que quiere ionizar, y luego desciende un poco, pero se mantiene bastante estable. Si yo estoy tratando de ionizar y estoy en esta zona, Profesor, disculpe que lo diga, interrumpa. Se salió de la conferencia y se perdió entonces, o sea, no se ve lo que está compartiendo ya. ok, entonces gracias. Voy a ver qué pasó. También para aprovechar a decirle, en algún punto Ajá. del curso el video se detuvo. Ay, bueno, déjame ver qué hago. Grabación en pausa, le voy a decir que continúe. Y no está bien entonces. Sí, sí se ve. Ya va, déjame ver. ¿Y la cámara también? Sí, sí, la cámara también, lo que no se ve es la presentación. Ah, la presentación. Ah, Sí, es Sí, se sí, compartir sí. cerró. pantalla. Compartir pantalla, perdón. Ok, déjame ver. Ya va, un segundo. Encuentro rápido lo de compartir pantalla. A ver.
No ves nada todavía, ¿no? No, todavía no está la presentación. No encuentro lo de compartir pantalla. Déjame ver. No sé si tendré que salirme y volver. Profe, la otra vez yo tuve que salir y volver a entrar para que Creo, me... voy a tener que salir y volver. Voy a salir, ¿oyeron? Sí. Espérenme ahí.